Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. En esta mañana vamos a colocar nuestra mano en nuestro corazón y vamos a dejar todas aquellas cosas que nos turban, que nos distraen afuera, y vamos a abrir nuestro corazón para que el Señor siembre su palabra en ella. Señor, en esta mañana te doy gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy he visto tu provisión y tu protección. Gracias, Señor. Te doy gracias por cada familia que ha venido a este lugar. Por cada hombre, por cada mujer, por cada hijo, por cada padre que se ha esforzado y ha dejado cosas porque ha considerado que en esta mañana venir a tu casa es más importante. Les bendigo, les bendigo. Abre y toca cada corazón. Permite que en el abrir y cerrar de mis labios pueda fluir el poder del Espíritu Santo, tocando, cambiando, redarguyendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido y en Él te doy gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Bueno, en esta mañana vamos a tratar de un clásico que todos conocemos. Vamos a hablar del clásico nada más y nada menos, David mata a Goliat. Y vamos a estar trabajando en 1 de Samuel, capítulo 17, del verso 1 en adelante. Voy a utilizar el método textual. Es decir, vamos a ir leyendo la palabra verso a verso. Y lo que voy a hacer es un comentarista, amén, de los eventos que ahí se hablan. ¿Saben que he escuchado predicar tantas veces este tema? Pero la palabra del Señor tiene una virtud que puedo escuchar 70 veces el mensaje y lo predica otro y volvemos a aprender. Porque eso es agua que limpia, es algo impresionante, impresionante. Porque Dios le habla a cada quien desde su perspectiva y siempre Dios va a enseñarnos. ¿Cuántos se gozan? Bueno, vamos a empezar a leer. Dice la palabra, 1 Samuel capítulo 17, verso 1, dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó, que es de Judá, y acamparon entre Socó y acerca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Y había un valle entre ellos. ¿Se pueden imaginar la escena, el momento, hermano? ¿Se lo imaginan? Un valle, los filisteos, en un monte los filisteos, ¿cierto? Venía un valle abajo y se volvía a subir y aquí estaba el otro monte. Y todos estaban para la guerra. ¿Se imaginan el evento? Allí el que primero arrancaba era el que perdía. ¿Por qué? Porque al bajar del monte y entrar hacia el valle están desprotegidos. Y los que están aquí arriba, ¿cierto? Ya sea con lanzas o con flechas, eran fáciles de vencer. Por lo tanto, la protección estaba en permanecer en ese monte y no bajar primero al valle. Ese era todo el juego de guerra que había en ese momento. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Pásamelo allí, por favor. Pongan cuidado, ¿no? Toda palabra que no entendía la fui buscando en los diccionarios, en los comentarios. Pongan cuidado. Dice que salió un paladín. ¿Qué era un paladín? Literalmente, un paladín era un mediador, alguien que podía decidir el resultado de una batalla particular
con un solo enfrentamiento con otro paladín procedente del campo contrario. Este paladín era de Gat. Recuerden que los filisteos tenían 5 ciudades importantes, y entre ellas estaba Gat, que era donde estaban los gigantes. Y el hombre medía aproximadamente 2,70 metros, casi 3 metros. ¿Te puedes imaginar tú esa altura? Casi 3 metros. Pásalo, Jefferson. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Lo investigué y lo pegué allí en negritas. 5,000 ciclos de bronce equivalía a 57 kilos. Hermano, ¿cuánto pesa un saco de cemento? ¿Ah? ¿Cuánto pesa un saco de cemento? 42. Pesaba más la cota que cubría el pecho que un saco de cemento. ¡Qué bárbaro! Un tipo de casi 3 metros y que solamente en el pecho lleva una malla de hierro que pesa más que un saco de cemento. Oye, eso es para asustarse. ¿Ah? Eso es para asustarse. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Busqué el concepto de grebas y encontré que grebas eran unos protectores de bronce que se colocaban sobre los muslos. El tipo no le podía hacer nada por el pecho ni por las piernas. Una protección bárbara. Pásalo allí, por favor. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Una tontería, pues. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. ¿Están escuchando eso, hermano? ¿Ah? ¡Qué barbaridad! 600 ciclos de hierro tenía solamente la lanza. Y aparte de eso, iba el escudero delante de él para librarlo de las flechas. ¿Qué te parece? Estuve investigando y en negritas coloqué allí que 600 ciclos de hierro es aproximadamente 7 kilos. Hermano, ¿tú nunca has llevado por casualidad 5 kilos de arroz en la mano? ¿No has tenido esa oportunidad? ¿Ah? ¿No has llevado 6 kilos así en la mano? ¿Verdad que casi no se puede? Oye, casi no se puede, o sea, casi no se puede tener una lanza de 7 kilos. No, obscenidad. Y eso nomás que pesaba el hierro de la lanza. Ay, mi madre. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? El tipo tuvo que, fíjense algo, ¿no? Se paró y empieza a desafiar. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Un macho, pues, que salga de allí y venga contra mí. Ay, mi madre. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. A veces encontré en la historia un ejército evadía una batalla muy costosa al enfrentar a su guerrero más fuerte contra el guerrero más fuerte de su enemigo. Esto evitaba un gran derramamiento de sangre porque el ganador de la pelea era considerado el ganador de la batalla. Se aplicaba en la antigüedad. Era algo permitido en la guerra, pues. No fue un invento de Goliat, era algo que se utilizaba. Donde salía un paladín y desafiaba. ¿Ya lo ven? Y habían dos opciones. O peleabas con el paladín o esperabas que el paladín se fuera y te vas a matar con la gente. O sea, no había de otra, pues. Pero era muy humillante que un hombre desafiara a todo el ejército contrario y que no saliera uno al ruedo. Eso era muy avergonzoso. Era demasiado apenante. Pásame allí, Jefferson.
Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pásamelo allí. Y esto da el título de mi mensaje en esta mañana. Este es el título de mi mensaje en esta mañana. Usa tus talentos y deja tus miedos. Repite conmigo. Usa tus talentos y deja tus miedos. Todos nosotros, los que estamos en este lugar, tenemos miedos. El miedo forma parte de la vida humana. Pero el miedo, si tú y yo no lo controlamos, puede ser nuestro peor enemigo. Goliat sabía, y sabían los filisteos, que si la gente se acobardaba, eran fácil de vencer. Porque tú y yo con miedo, así atribulados, no llegamos a ningún lado. Porque el miedo nos desbarata. Pásalo allí, por favor. Y estoy investigando. Miedo, la palabra miedo, proviene del latín metus. Y es una sensación, ¿qué es miedo? Es una sensación angustiosa que se experimenta ante la amenaza de un mal que no se puede evitar fácilmente. Tú y yo sentimos miedo cuando vemos una amenaza que no la podemos evitar, está allí. Miren, ¿saben qué es horrible? Vivir con miedo. Horrible. Feo. Vivir una vida con miedo. Hay gente que siempre anda con miedo. Y le va a decir algo, ¡ay! ¿Qué me va a decir? Y siempre están esperando una mala noticia. Y andan así, viven con el miedo. ¿Y qué pasó? Eso sí es feo. Horrible. No es como que tú y yo vivamos en la paz de Dios. Y que no haya temor a malas noticias. Que esa paz sea inconmovible. Que descansemos en el Señor. Vivir con miedo es lo peor que nos puede pasar. ¿Cuántos se gozan? Vamos a seguir pasando. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito. Ese tiene los ojos verdes, bonito, bello, alto, fuerte. El segundo, Abinadab, puro. Y el tercero, Sama. Y David era el menor. El surrapito, pues, la borrita de Isaí. Pues los 3 mayores, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Esto sí es terrible. Yo me ponía a pensar en esto. ¿Te imaginas tú la escena? Venía aquel filisteo, aquel paladín, por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante ¿cuánto? 40. Mi madre, ese número no te suena en algo. Ese es el número de la prueba. Del momento difícil. 40 años los hebreos en el desierto, ¿verdad? 40 días estuvo Jesús en la tentación. 40. Un número de mortificación, de prueba difícil. Tú y yo y todos los que estamos acá vivimos a día pasando por circunstancias y momentos difíciles. Todos enfrentamos gigantes. No sé cuál será tu gigante, cuál será tu dificultad. No sé cuáles serán tus miedos. No sé. Pero algo sí te voy a decir. Si tú esos miedos no los confrontas, no los enfrentan, vendrán de mañana y por la tarde esos gigantes y te estarán desafiando y te estarán diciendo que tú quién eres. Y te estarán menospreciando. Y por mucho que tú los evites, van a volver otra vez. Pásamelo allí, por favor. Y aquí hay un principio importante.
consecuencia de no confrontar nuestros miedos. Miren, entre más miedo le tengamos a algo, más lo atraemos. El miedo es como un imán, es como una fe negativa que trae lo malo. Nos paraliza, nos agobia, nos obliga a vivir con un malestar permanente. Nos da estrés, insomnio, ataques de pánico, sentirnos débiles, pequeños, avergonzados. Vivir con miedo es morir cada día. Qué terrible es vivir con miedo. De la importancia que tú y yo descansemos en Cristo Jesús. Y que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos aparte de los principios de paz que da Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. De paz en nuestro corazón. Pásalo allí, por favor. Por lo tanto, hermano Carlos, y el miedo es pecado, ¿verdad? Y usted no siente miedo, hermano Carlos. Claro que sí. Todos nosotros sentimos miedo. La valentía es el miedo confrontado, el miedo vencido. ¿Ya? Y utilizar el miedo más bien como un recurso para vencer. ¿Sabía eso? Fíjense algo. Cuando tú y yo tenemos miedo, hay un aumento de la presión cardíaca, sudoración, palidez cutánea, dilatación de la pupila, descenso de la temperatura corporal. Todos sentimos miedo. Y cuando tenemos miedo, somos más rápidos y más fuertes. ¿Qué te parece esa? ¿Qué te parece? El miedo te hace más fuerte y más rápido. Pero por supuesto, si tú y yo, tú vas caminando por el barrio y de repente unos malandros te vienen atracando. ¡Corre, mi hermano! Te vas a quedar allí. Pero si vas a correr a loco con la boca abierta, ¿te imaginas? Como un loco, te agarran a media cuadra. ¿Sí o no? Tú vas asustado pero corriendo duro. ¿Sí o no? Ya lo ves. Y echa una miradita y ahí va. Asustado pero corriendo duro. ¿Y saben quién corre duro? Un asustado. Ese el malandro te va a dejar. ¿Pero estás corriendo con qué? Con inteligencia. ¿Eso no es, mi hermano? Es mejor que digan que allí corrió que ahí cayó. Eso no es, mi hermano. Ahora hay momentos que hay que correr. Pero si vas a correr... ¿Estás listo, papá? Tú puedes utilizar el miedo, el nervio, como una herramienta para vencer el gigante que te ataca en el momento, la dificultad que tienes. ¿Cuántos se gozan? Entonces utilicemos esta ventaja para enfrentar nuestros gigantes. Vamos a continuar, Jefferson. Y dice el verso 17, y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Cuando leí la palabra efa, no lo sabía, investigué y encontré de que un efa es aproximadamente 37 litros. 37 litros. Y tú dirás, pero hermano Carlos, pero esto no tiene sentido porque fíjate que lo que iba a llevar, ¿qué era? Pan tostado y litros tiene que ver con líquido, ¿no? Y siente uno como una confusión. Lo que no sabemos muchos, y esto lo explico en matemáticas, es que hay una relación entre el litro y el kilogramo. ¿Qué es un litro, hermano? Un litro, pon cuidado acá, es el líquido que cabe en un decímetro cúbico. ¿Qué es un decímetro cúbico? Es una cajita que por todo lado mide 10 centímetros. Cuando tú esa cajita la rebosas de un líquido, se dice que cabe un litro. Pero hay algunos materiales donde el volumen que ocupa, ¿ya? Su volumen coincide con su peso. Y tú puedes hablar con tranquilidad de 37 litros de harina o 37 kilos de harina. ¿Cuánto se gozan? Lo importante es que el efa es aproximadamente 37 kilos de lo que estaba llevando. ¿Cuánto se gozan? Muy bien. Y dice el verso 18,
y estos 10 quesos de leche lo llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda para ellos. Es decir, que Isaí no estaba enviando a su hijo con las manos vacías a dar lástima ya. No, Señor, lo envió con una provisión fuerte de alimento para sus hijos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Y se pusieron en orden de batalla a Israel y los filisteos, ejércitos frente a frente. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos. Era en medio. Quería decir, pongan cuidado esto. Y se ponía en medio, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? Que él bajaba y se quedaba ¿dónde? En el valle, donde era fácil de matar. ¿Dónde era fácil? Allá abajo. Se ponía papayita. Porque en el valle es donde tú eras débil, era fácil de recibir un flechazo. ¿Ya? Arriba era que estabas protegido. Y él se ponía en lo más fácil para vencer. Y ahí los desafiaba. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y habló las mismas palabras. ¿Y las oyó quién ahora? David. Todos los que escuchaban antes, ¿qué es lo que sentían ellos? Un gran miedo, todos los que estaban allí. Pero ahí nunca estuvo David. Cuando David las escuchó, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, pues tenían gran temor. Qué horrible es eso, hermano. Hermano, y saben que el miedo tiene unas escalas. El miedo tiene unos niveles, una intensidad. Si tú y yo no controlamos y enfrentamos nuestros miedos, ese miedo puede subir, ese miedo o temor puede subir ¿a qué? A pánico. Y si no lo enfrentas, si no lo confrontas, pasa aterrorizado y eso te neutraliza, se paralizas. El miedo te neutraliza. Terrible. Terrible. Yo he visto personas que me han contado la experiencia que su hijo le cayó, estaban bañándose y el hijo cayó en una pipa. Y dice que y le dio fue tanto el miedo de que cayó en la pipa que era incapaz de sacar al niño. Eso ocurrió con mi hermano. Le cayó el niño en la pipa y se quedó así. Y yo tuve que apartarlo y meter la mano y sacarlo. Porque a veces el miedo nos paraliza, hermano. Tenemos que tener cuidado con nuestros miedos, con nuestros temores, porque el miedo te paraliza, te nubla el entendimiento. Sigamos, por favor. Y cada uno de los de Israel decía: oye, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Hasta una bolsa de clase la va a mandar. ¿Ah? Eso no ya está. Saúl no hallaba que dar. No hallaba que dar Saúl. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué fue lo que dijiste? Vuelve a decir. ¿Qué dijiste? ¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¡Nadie! Había hablado así en ese campamento. Nadie. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. Sigue pasando allí.
Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Elías, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y le dijo: ¡hey! ¿Qué te pasó? Yo te conozco a vos. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y aquí han dejado a aquellas pocas ovejas? Anda, cuida ovejas. En el desierto, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Lo conocían, saben que no era cualquiera que estaba allí. ¿Oyeron? Lo conocían. Pasa allí, por favor. ¿Están gozando, mis hermanos? David respondió: ¿y qué he hecho yo ahora al hermano que lo está tratando mal, que lo está ofendiendo? ¿No es esto un mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él los hizo venir. Pásame allí. Pongan cuidado acá. Porque siempre que tú y yo esté ocurriendo algo malo, algo que no debe ser, y tú de parte de Dios estás viendo y como líder das tu opinión, no va a faltar quien te va a criticar. No va a faltar quien te vaya a censurar. ¿Quién eres tú? ¿Ya? Y muchas veces los que más nos ofenden y nos hieren es nuestra propia familia. Y eso espéralo. Y hasta los líderes que tú menos piensas que más te quieren, en un momento te van a criticar. Pero que la crítica no sea el motivo para que tú abandones el propósito de Dios. Amén. La crítica no pudo detener a David. Mientras que el resto del ejército permanecía paralizado, David reconoció la importancia de actuar. Con Dios peleando por él, no había razón para esperar. Puede ser que la gente trate de desalentarnos con comentarios negativos o burlas, pero tú y yo debemos continuar haciendo lo que se sabe que es correcto. Al hacerlo, estaremos complaciendo a Dios, cuya opinión es más importante que la que pueda decir cualquiera. ¿Cuántos se gozan, mis hermanos? Siempre apártate. Esa que se apartó no dice que se puso a discutir. ¿Y por qué tú dices eso mío? ¿Ah? Y se ponía a pelear, porque muchos que creen que peleando van a resolver el problema. ¿Ya? Y a mí no me es así, ¿oíste? No, mijo, déjalo botado. Dice que se apartó de él y se fue. ¿Cuántos se gozan? Y por apartarse de ese criticón y por preguntar, llegó a oídos de Saúl, el primer hombre que estaba molesto con ese incircunciso, porque nadie decía nada, nadie hablaba nada. Pásamelo allí. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrías tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y un hombre de guerra, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Miren, Saúl era el más alto de los israelitas. Dice la Biblia que él sobresalía en hombros a todos. ¿Eso no es? Él era el más alto de todos los israelitas. Era el más asustado, porque él era obviamente el rival más adecuado para Goliat. ¿Sí o no, mis hermanos? Díganme ustedes, si ese era un gigante, ¿quién debía enfrentarlo? El más grandote del ejército de acá. ¿Y quién era el más grandote? ¡Ah, ese era el que estaba más asustado! Ese era el que estaba más asustado, buscando: Dios mío, escucho que hay alguien, tráigamelo, que yo ni loco voy a pelear con ese gigante. Qué triste, ¿verdad? Cuando un líder de Dios deja de creer en el propósito de Dios, que en Dios somos más que vencedores, y empieza a oír más las circunstancias de afuera, empieza a oír más la queja, el murmullo, el comentario de lo que dice aquel, de lo que dice el otro, y dejamos de creerle al Señor. Y cuánto vemos en esta crisis económica, viendo a la gente que deja casa, que deja todo botado.
Hasta ministerio he visto de iglesias que han dejado por el temor, porque le creen más al comentario, al gigante que están viendo, que a la voz de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí les ha faltado alimento? Dios ha sido provisión y no faltará. Y no faltará. Y no permitas que porque perdí aquello o esto otro, voy a pasar hambre, voy a pasar necesidad. Dios peleará con nosotros, amén. Y Él es quien nos va a dar la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Saúl, el más asustado de todos. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, a ver, repite conmigo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de las manos de este filisteo. Y saben qué es lindo, todo el mundo temblando, todo el mundo con miedo, y ver a alguien con esa convicción hablando. Aunque les voy a decir algo, Saúl estaba tan asustado que si llegaba la abuela de él en silla de ruedas y le decía que iba a pelear, la mandaba también. Se iba a mandar al que sea. Y se presenta este muchacho pequeño. Dice la Biblia que era de hermoso parecer, ¿cierto? Pero con una convicción en Dios hermosa, sin miedo, confiando en que Dios le iba a dar la batalla. Hay mucha gente que se equivoca por el tamaño. ¿Oyeron? La gente se equivoca. Se equivoca. El tamaño no lo dice todo, ten cuidado. No menosprecies por la apariencia, porque las apariencias engañan. Yo me acuerdo, mi hermano, que un día yo fui a la cárcel de Sabaneta a visitar a mi hermano Edison, que estaba preso. Mi hermano Edison era pran de una letra. Cuando llegué estaba con una camisa blanca, con zapatos patentes, tenía anillos, guayas. Nunca lo vi mejor vestido que en la cárcel. Y cuando estaba conversando con él, llegó un tipo y lo saludó. Entonces, ¿qué tal? Pero lo saludó con mucho respeto. Cuando se estaba caminando, dijo: Carlos, ese es el pran de la cárcel. Cuando yo volteo, que veo al tipo, ¿qué cree usted que iba a ver? ¿Un tipo cómo? Tipo cuadrado, ¿sí o no? Así como uno. No, mis hermanos. Un flaquito delgadito pequeño. Entonces vengo yo y le digo: Eddie, ese flaquito pequeño, Carlos, cuidado, no señales. Mi hermano le tenía pánico. Y no era cualquiera que enfrentaba a mi hermano mayor. Le tenía pánico. Carlos, cuidado, ten cuidado, no le hagas cuidado. Ese hombre con un cuchillo no sabes con qué mano te va a apuñalear. Cuidado, Carlos. Gente que se equivoca, que cree que es en el tamaño. Que es en el tamaño. Ahí tienen ustedes a Bruce Lee, ¿cierto? ¿Qué tan fuerte, qué tan tamaño tenía Bruce Lee? ¿Y quién lo enfrentaba? Miren, Dios le dio a David el don de la guerra. Era un don. Y lo vemos más adelante como en las siguientes batallas. Él, no es que peleaban por él, es que el tipo tenía ese don. Dios le dio el talento para la guerra. Miren cómo le habló. Si venía un león, si venía un oso, quien viniera, él lo enfrentaba y con sus manos le vencía. Dios le dio a él el talento, el don para la guerra. De ahí la importancia que tú y yo sepamos para qué tú eres bueno, hermano. Mi hermana y mi hermano, nunca se ponga a hacer algo para lo cual usted no es bueno. A los jóvenes aquí, nunca estudie una carrera si tú no eres bueno para eso.
Y si no te gusta, menos. ¿Por qué creen ustedes que los orientadores, los psicólogos están con la prueba vocacional y tratando de meter al muchacho? Porque saben que si tú estudias algo en lo cual no eres bueno, eso es un fracaso. Estudia lo que ya tú eres bueno. Ten la importancia que tú descubras tus talentos, para que tú eres bueno. Miren, todos los que están en este lugar, todos, Dios le ha dado talento y le ha dado dones. A todos. Miren, yo recuerdo que yo cuando pequeño, gracias a Dios que yo crecí, ¿oyeron? Yo sí sufrí cuando pequeño, ay Dios mío, Señor. Miren, mis hermanos, yo era maluco para jugar metra. Jugaba metra y me espeluchaba. Jugaba trompo y me partían los aclinazos, porque era maluco con el trompo. Es un desastre. Maluco. Dígame cuando íbamos a jugar pelota. Antes jugaba mucho pelotita, ¿qué más? Y me ponía atrás a un muchachito, ¡ey, métame! Pero métame. No me quería meter porque era maluco. ¿Ah? Y yo andaba, pero mire, para que me metan. Entonces la gente, no, me sacaban el cuerpo. Ya porque era malo. No, me sacaban. Y yo ahí pegaba para que me metieran. Y no era lo mío. Ya, dígame la vez que fui a jugar básquet. Ay, Padre eterno. Miren, mis hermanos, qué vergüenza. Yo crecí, yo todo lo que iba a crecer lo crecí hasta los 10. O sea, el tamaño que tengo ahorita, ya lo tenía a los 10 años. Y era altísimo. Entonces cuando los muchachos me veían, no, ustedes, bueno, para básquet. Yo llegaba a la cancha, ¿no? Llegaba a la cancha y cuando me veían, me lo metían, los que no me conocían. ¿Ya lo ven? Hermano, me da pena decirlo, lo voy a decir. Yo brinco duro y no me despego 2 dedos del suelo. En serio, me da pena, es la verdad. ¿Qué puede hacer? Y me ponía a jugar y había un chiquitico que me llegaba como por aquí. Hermano, y cuando yo brincaba, me quitaba el balón arriba de las manos mías. Me hacían el pase, ¿no? Arriba, ¿no? Y encima de las manos mías, aquel bárbaro me quitaba el balón. Hermano, eso da pena. ¿Por qué se ríen, hermano? Terrible. Ahí fue cuando dije, no, yo no voy a más básquet. Un chiquitico que brincaba, pero hermano, eso es bárbaro. Cómo se suspendían en el aire. No, bárbaro. Maluco para el básquet, maluco para el béisbol, díganme para fútbol. Ay, Dios mío, Padre eterno. Y yo pensaba, hermano, de que yo... Bueno, díganme para las petacas. Ay, Dios mío. Me ponía a elevar las petacas a las 2 de la tarde. Y eso se me enredaba la cabulla, se me quedaba... Hubo un solo día que por fin me voló la petaquita y cuando estaba contento llegaron y me la picaron. ¡Chácata! Atrás habían, en el rabo le ponían una hojilla y ¡sa! La única petaquita que me voló, me la cortaron. Entonces fui bravo a pelear, me dio más duro todavía. Hermano, yo estaba triste porque yo pensaba que yo no era bueno para nada. Pero ¿saben qué? Dios a todos nos reparte dones y nos reparte talentos. Y nunca se me olvida que estaba en bachillerato, en 8º grado, y el profesor estaba dando polinomios, y dio división de polinomios. Y todo el mundo perdió. Cuando le explicó, dijo, bueno, colocó un problema. ¿Quién quiere pasar a hacerlo? Y yo levanté la mano, sin saber los efectos que se iba a traer en mi vida. Yo lo hago. ¿Cómo te llamas tú? Porque ni sabían cómo me llamaba. ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Carlos. Y yo pasé, hice con precisión la división. ¡Praca! Cuando terminé, dijo aquel profesor delante de mis compañeros que sabían que yo era un malo para todo. Dijo, oye Carlos, te felicito. Eres bueno para las matemáticas. Puedes estudiar ingeniería, eres muy bueno, te felicito. Y yo me senté. Como a los 2 días, el profesor dijo, bueno, vamos a trabajar en equipo. Trabajan en equipo, elegían un líder, él trabajó en equipo. Y de repente todo el mundo me estaba buscando a mí. Buscándome a mí. No buscaba a nadie, hermano. Yo iba a hacer un jueguito y eso me sacaba a todo el mundo. Ya lo ven. Y de repente me quedé asombrado. Entonces, muchos querían estar conmigo y nomás que estaban 6 en el equipo. Entonces, querían entrar. Entonces, Carlos, decidimos como líder. Y yo, que no, nunca he vivido esa sensación, nunca he experimentado eso. Entonces, yo, sí, dilo. Entonces, bueno, sáquenme esos 2 malos. Por primera vez en la vida le dije a alguien malo, porque siempre el malo era yo. Gloria a Dios, hermano. Dios me dio un don, que fue con las matemáticas y la física. Y todos los que estamos aquí, Dios le ha repartido un talento y te ha dado un don.
Y de ahí la responsabilidad que tienes con Dios de ejercer tu don y tu talento. No hay nada más lindo, hermano, que tú hagas y te desarrolles en tu talento. David tenía el talento para la guerra. Ese era un tipo, mire, podía tener 15 años flaquito, pero con una onda agarraba una piedra y la metía y se la pegaba exacto donde él quería. Tenía ese talento, Dios se lo dio. ¿Sabes tú qué es una onda? ¿Ah? No es así, una ondita así de que creen que es así. No, papá, era como una capuchita así, ¿verdad? Con una cabulla, ¿verdad? Larga. Le metes una piedra de río redonda y le das vuelta. Oye, tú matas un camello con eso. Eso es un arma de guerra peligrosa. Y él tenía ese talento, el talento para la guerra. Y le empieza a explicar a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o un oso o algún cordero, yo lo hería y lo mataba, fuese oso, fuese león. Dios le había dado el talento para la guerra, que no lo tenía ninguno de los que estaban allí. Pero como lo veían catidito, lo menospreciaban. Siempre la gente a ti y a mí nos va a menospreciar, pero cuando empiecen a ver el talento. Yo, como líder de esta iglesia, cometí un pecado en el pasado. Y era que cuando alguien no tenía el talento, no tenía el valor de decírselo. Y aprendí que eso es pecado. Había una hermana, que no voy a decir su nombre, cantaba, Dios mío, hermano. Esa hermana, cuando cantaba, Padre Eterno. Y yo era para rematar el líder de adoración. Hermano, cuando cantaba, eso se doblaban los micrófonos. Eso es horrible, parecía un alarido. Y la hermana bonita, linda y bella, que podía ser danzarina, yo no tenía el valor de decirle: hermana, usted me va a perdonar, pero no tiene el don para el canto. ¿Qué te parece? ¿Qué líder? Es que a mí me da hasta pena decir eso, chicos. Porque a veces nos da pena. Hermano, di la verdad a tu discípulo. Si no tiene el don, no lo tiene. Se lo dice, le hace más favor. ¿Y saben qué hacía yo? Cuando se ponía a cantar, le decía al director que ponchara el micrófono, que no se oyera. Porque si se oía, se acababa todo. Qué vergüenza que Dios me... Ay, hermano, de la importancia que tú y yo nos desarrollemos en los dones y talentos que tenemos. ¿Se gozan, mis hermanos? Vamos a continuar. Salió yo, ¿qué hice ahí? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ajá. Ok, vuelve a dar, parece que no se pasó. Dale otra vez. Ajá. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas. No, vuelve a pasar. Ajá. Pongan cuidado. Goliat, de 2,70 metros de alto, ridiculizaba a los soldados israelitas y parecía invencible ante ellos. Ante los ojos de Dios y los de David, sin embargo, Goliat era un hombre más. Era otro más que era fácil y que podía vencer. Mientras todos lo veían como un gigante, mientras todos veían aquella malla que pesaba 60 kilos, aquella lanza, David vio que el casco tenía un hueco aquí. Ay, papito, te voy a pelar. Mientras otros veían aquí su fortaleza en los muslos, David veía: ay, papá, te voy a pelar. Pues David estaba seguro, estaba convencido que en Dios eso iba a caer de una sola pedra. ¿Cuántos se gozan? Y aquí hay un principio muy hermoso, cuando tú y yo vemos con los ojos que Dios mira. Dios mira, ¿cómo miraba Dios a Goliat? Un hombre más. Y David lo veía como lo veía Dios. Qué lindo cuando tú y yo caminamos en la visión de Dios. Que Dios dice que sí puedes y la gente dice que no puede, pero tú caminas en Él. Amén. A plegarnos a la visión de Dios. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y qué hizo Saúl? Vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Imagínate.
Saúl, que era un gigantote, y el pobre David le pone todo eso encima. Ah, pásamelo allí. Ya. Ya la pasó. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar con todo ese perolero, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y aquí hay un principio hermoso, hermano, un principio bellísimo. Cuando vayas a la batalla, toma los talentos y dones que Dios te da y echa a un lado las estrategias y armas que te dan los hombres. Miren, Saúl no quería hacerle daño a David, no, sino que le quería dar lo que para él eran sus armas. A mí nunca se me olvida, mi hermano, mi pastor Leonel González, con el que yo creí. Él llegó hace como 20 años a mi casa y él es un hombre de una palabra muy hermosa, una predicación. Le ha admirado toda la vida, tiene el don para predicar. Y él tenía una libretica donde él escribía todos sus mensajes. Tenía los bocetos, pues, los esquemas. Y tenía como 40. Y él me llegó para despedirse y me dijo: mira, Carlos, tú tienes el don de la predicación y te voy a dar mi tesoro más grande. Te voy a dar todos mis mensajes. Y me lo dio en las manos y el hombre lloró y me abrazó y se fue. Lo cierto es que él quiso lo mejor para mí, ¿sí o no? Y yo vine y empecé a estudiar todos aquellos esquemas, ya lo ven, y los quise predicar. ¿Y ustedes creen que yo pude? No pude. ¿Por qué? Yo preguntaba ¿por qué? Porque eso fue la palabra que Dios le dio a él, ya lo ven, pero a mí no me dio esa palabra. De todos esos mensajes no pude predicar uno. No pude predicar uno. Fue cuando empecé a buscar en la palabra y Dios me empezó a hablar a mí en lo personal. Nunca predica el mensaje de otro. Predica siempre con lo que Dios te dice a ti, con lo que te mueve, con lo que te cambia. ¿Cuántos se gozan, mis hermanos? Y eso fue lo que hizo él. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo David? Las tiró a un lado. Amén. Pásalo allí. ¿Ya? Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Se durmió, parece que se durmió. De alguien que me despierte ya. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Entonces me mandaron para acá una niña, pues. ¿Ah? Me mandaron fue aquí una niña, fue lo que me enviaron para acá. Se ofendió, el tipo se ofendió. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro, para que vengas a mí con palo. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pásamelo allí. Miren, Goliat tenía una ventaja definitiva sobre David. Eso era lógico. Desde el punto de vista humano, Goliat, cierto, era superior en su cuerpo, ya lo ven. Pero él no sabía ni se daba cuenta que al pelear con David también tenía que pelear con su Dios. ¿Qué te parece, mi hermano? Eso no lo sabía Goliat, que al pelear con David también estaba peleando con Dios. La gente no sabe en el problema que se mete cuando se mete contigo, hermano. Cuando te quieren humillar, te quieren pisotear, creen que se están metiendo contigo. Lo que no ven que se están metiendo con Dios y van a recibir castigo por eso. Porque tú y yo no estamos solos en la batalla. Repite conmigo: tú y yo no estamos solos en la batalla. Hermano, Dios te ha dado talentos, te ha dado dones. Ponlo en las manos del Señor, que el Señor pelea por nosotros. Pásalo allí, por favor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy a los cuervos. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué hermoso, qué bello, hermano. Cuando alguien confía plenamente en el Señor, que descanse en Él, confiado. Pásalo allí, por favor. ¿Ya la pasó? David vio a un mortal que desafiaba al Dios Todopoderoso. Sabía que no estaría solo cuando enfrentaría a Goliat. Dios pelearía con él. Vio su situación desde el punto de vista de Dios. Mirar las circunstancias imposibles desde el punto de vista de Dios nos ayuda a poner en su correcta perspectiva los problemas que vemos que son muy gigantes y que nos agobian. Una vez que los identificamos, podremos pelear mejor. Amén. No, yo no sé el gigante que tú estás enfrentando, pero si empiezas a verlo desde la perspectiva de Dios, Dios va a derribar ese gigante. Amén. Pásalo allí. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Mira, a mí eso me asombró. ¿Ah? Oye, qué decidido estaba David. ¿Ah? Qué seguro estaba. Vio el gigante y se dio prisa. David no se puso a mirarlo, a mirar, a ver el gigante. Vete, viste los brazos. ¿Ah? Qué mundengue lanza. David no se quedó viendo al gigante ni a pensar lo grande que era. Eso no es. ¿Qué hizo David? Confió en Dios y fue rápido a enfrentarlo. Hermano, a los gigantes hay que enfrentarlos. Eso de que darle la vuelta y huir y vuelve otra vez gigante, te vuelve a desafiar de mañana y noche y 40 días y todo el tiempo. No, Señor. David nos dio ejemplo. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David sus manos en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. Oh, lo peló. Lo peló. ¿Ah? Quedó clavada la piedra en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Pásalo allí, por favor. Y así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron ellos? Huyeron. Peor error. Si ellos no huyen, se hubiesen salvado. ¿Sabían eso? Porque lo que los protegía era permanecer en esa subida, para cuando el ejército estuviera subiendo, eran fáciles de vencer. Alejarse de la cima fue el peor error. ¿Qué te parece? Qué tremendo, ¿eh? Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Sigue pasando. Dios pondrá siempre un Goliat en nuestras vidas, mis hermanos, para que nosotros encontremos el David que hay dentro de nosotros. Amén. Hay problemas, hay circunstancias fuertes que tú y yo estamos viviendo, pero esos son Goliat que Dios pondrá en tu camino, porque Dios te quiere llevar a ti y a mí a un mejor nivel. Sigue pasando, por favor. Tantos principios. Miren, no volvió jamás a pastorear ovejas, David. Dios lo llevó de pastor de ovejas a ser rey de Israel. Sigue pasando, por favor. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle
y hasta las puertas de Edrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gag y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, que era general del ejército: oye, ¿quién es este? ¿Quién es este? Él no sabía que era el niño que tocaba el arpa cuando era azotado por los demonios. Terrible. Y Abner respondió: pásame allí, por favor. Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. ¡Qué bárbaro! ¿Ah? Y le dijo a Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Siempre que tú y yo venzamos nuestros gigantes, vamos a ser nosotros motivadores para que los demás venzan sus gigantes. ¿Me estás oyendo, mis hermanos? Si tus hijos no te ven vencer tus gigantes, tampoco ellos van a vencer los suyos. Esta mañana es la mañana de reflexionar y ver aquellas cosas que nos vienen agobiando. Tenemos que confrontarlas y enfrentarlas. Amén, mi hermano. Pasa allí, por favor. Pasa. Y fíjense algo, ¿no? Jonathan, ¿verdad? El hijo de Saúl. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y le amó Jonathan como a sí mismo, viendo cómo ese había derrotado a ese gigante que tanto los humilló a todos. Cuando tú ayudas a vencer los gigantes de otros, la gente te va a amar. Pero si no ganamos las victorias que nos acosan cada día, somos motivo de vergüenza, mi hermano. Qué tremendos principios. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron un pacto a Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otra ropa suya, hasta que su espada y su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre la gente de guerra, y eran aceptos a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl, porque él venció su gigante. Pásalo allí. Miren, entre más grande sea el desafío que tú y yo enfrentemos, mayor será la recompensa. ¿Cuántos se gozan? Pónganse de pie, mis hermanos. Voy a invitar al grupo de oración que pase. Esta mañana quiero ministrar. Sigue pasando allí. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido débiles y pequeños ante las adversidades que se nos presentan, ante las dificultades de aquel hijo que es rebelde, que no quiere volver, y que cada día vemos que lo perdemos más? Y es como un gigante que se levanta y dice: ¿quién eres tú si ni siquiera puedes controlar a tu familia, a tus hijos? Y es como un gigante, como una maldición que se levanta, que no hayamos qué hacer, que ni siquiera podemos poner orden en nuestra propia casa. Pero el Señor hoy nos pide que empecemos a ver los problemas y las dificultades desde la perspectiva que Dios la ve. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Voy a ministrar en esta mañana, porque Dios va a desatar una unción de paz, de valentía, de confrontar aquellas cosas que nos han mermado, que nos han hecho sentir débil y pequeño. David también lo era, pero él confiaba en un Dios fuerte y grande. Él venció y fue un hombre según el corazón de Dios. Tú y yo también podemos vencer. Solo mira para el Padre. Sigue pasando allí las láminas. Todos le temían, pero David nunca llamó a Goliat gigante. Qué tremendo, ¿eh? Ningún problema merece el calificativo de grandeza. Ninguno. Si hubo alguien que me enseñó a mí que ningún problema merece calificativo de grandeza, fue mi madre.
recuerdo que mi madre estaba desahuciada, tenía cáncer y estaba en los últimos días. Ya los días de muerte estaban sobre ella. Y mi madre estaba tranquila, tenía paz. ¿Qué algo más fuerte que la muerte, hermano? Dime tú. Y para ella, la muerte representaba un boleto para una mejor vida. Ella me lo decía: Carlos, no te preocupes por mí, que los ángeles esperan por mí. Y cuando ni la muerte es un problema de calificativo de grandeza para ti, tú caminas en paz y en tranquilidad. En paz y en tranquilidad. Pásala allí, por favor. Si no hubiera sido por un enemigo llamado Goliat, David siempre hubiese sido un simple pastor de ovejas. Así que el momento difícil que estamos viviendo, no te quejes. No nos quejemos. No nos quejemos. Porque si no hay un Goliat en nuestra vida, jamás vamos a crecer. Toda circunstancia, momento difícil que estemos viviendo, si permanecemos en el Señor, en la visión de Él nos va a dar el triunfo. Padre, en esta mañana, Padre, en esta mañana, yo te pido por las familias que están aquí reunidas en esta mañana, Señor, por los muchachos, por los padres, por las madres que están viviendo su momento oscuro, Señor, su momento difícil, Padre eterno. Te pido que todo miedo se vaya de su corazón, Padre eterno. Que la paz, que la confianza, que la tranquilidad, oh Dios, pueda reinar en sus corazones, oh Dios. Que se vayan los miedos, que aprendamos a descansar en el Señor, que Él hará de forma especial. Y aquellas cosas que has visto que son imposibles, Dios las va a hacer posible. Alabado sea el nombre.